Dios le bendiga, un placer saludarle una vez más en este día. Estamos en la clase Cuidado Bíblico de las Almas. Estamos hoy con la segunda entrega de esta clase que corresponde para MEC, Ministerio de Educación Cristiana La Cosecha, en uno de sus diplomados. Estamos trabajando el diplomado de Ministerio Pastoral para hombres y mujeres que sienten a bien estudiar con nosotros. Nosotros estamos ubicados en San Pedro Sula, Honduras, presencialmente, pero virtualmente al lugar donde Dios nos quiera llevar para ser de bendición. En esta ocasión vamos a la segunda parte de la clase Cuidado Bíblico de las Almas. Tiene que ver con las características, habilidades, las competencias que debe tener un hombre de Dios, una mujer de Dios, para desarrollar de una manera satisfactoria para Dios, para satisfacer el corazón de Dios, la labor pastoral. Cuidado Bíblico de las Almas está con el sustento literal de este material que usted ve en la pantalla, así se llama Cuidado Bíblico de las Almas, de Tim Clinton. Y pues valiéndonos de la ayuda de este material, estamos fortaleciendo esta clase. En la primera clase, la clase introductoria, mirábamos esta imagen y aduciendo que el hombre o la mujer que está en la clase como alumno cumple uno de este requisito: el pastor con su cayado, y va a tener todo tipo de ovejas. La oveja última, aquella que se retrasa, a la orgullosa, mira el rostro de la oveja orgullosa. Soy la oveja, o sea, la consentida, yo soy la que valgo, soy la cabra loca, una oveja con mentalidad de cabra, soy la enojona, soy la súper espiritual, entre comillas, ¿verdad? Vamos a ponerle la súper espiritual, lo vamos a poner entre comillas. Soy la súper espiritual, ¿verdad? Porque el decir eso ya esto es lo contrario, no somos no nos deberíamos de considerar eso, no es un juego de palabras. Soy la sensible, soy la desconfiada, la juguetona, la perniquebrada, la distraída, la tímida. Usted puede identificar las personas que están con usted, las puede identificar de esa manera, puede identificar a las personas que Dios ha puesto a su lado para servirle con estas características. Si lo hace, si usted puede distinguir esto, quiero decirle que va por un buen camino. ¿Qué vimos en la clase anterior? Estos son los temas generales que vamos a ver, de los cuales ya empezamos estos. En la clase anterior vimos esto y les vamos a dar un pequeño repaso. Estamos viendo esto, hechos para las relaciones. Nosotros fuimos hechos para relacionarnos con las demás personas. Y vamos a centrarnos en la lección 9, el tema 9 y el tema 10, ¿verdad? Hechos para las relaciones, apego versus relaciones. Y vamos a ver algunos modelos, ¿verdad? Que nos enseña el material. Lo vamos a pasar solamente leyéndolos: apego ambivalente, apego desordenado, estilo de apego seguro y cómo liberándonos nosotros de apegos que son contrarios, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. La unidad número 3, un modelo para liberarse, y así sucesivamente. Usted puede ir al material que tenemos ya sobre esta clase, a la grabación de la clase anterior, donde encontraremos muy buen contenido para fortalecer esta asignatura. ¿Cuál es el objetivo principal? Un llamado a ayudar a las personas. Vamos a tomarlo como un objetivo: desarrollar un llamado
para ayudar a las personas, para que se vea como objetivo, desarrollar un llamado para de ayudar a las personas. Ya tenemos un llamado, pero ese llamado hay que desarrollarlo a través de la formación. Discutir la discrepancia entre la promesa prevista de nuestra ciencia y la tecnología que avanza y la realidad que estamos experimentando. Entonces, vamos a poner un poco de paralelo las ventajas que la tecnología y la ciencia nos dan y cómo esas ventajas, en vez de acercarnos a sanar nuestro corazón, en la mayoría de ocasiones nos están dañando, ¿verdad? Las ventajas tecnológicas, que no son malas, son buenas, la mayoría de veces, en vez de ayudarnos para sanar corazones, ¿verdad? La tecnología no es la herramienta para sanar nuestros corazones. Entonces, el material nos enseña eso, y no depender de las ventajas tecnológicas, científicas, que ahora tenemos para sentirnos satisfechos. Todo eso genera un vacío, y ahí es donde entramos nosotros con la palabra de Dios. Vamos a dejar de compartir, y quiero compartir un poco el libro que estamos trabajando. Voy a dejar de compartir lo que usted ve en la pantalla y vamos a compartir el material que estamos trabajando. El material que usted ya vio en las diapositivas, ¿es esto lo que estamos trabajando? Bueno, vamos a entregárselo mejor nuevamente desde acá, en doble plataforma. Esta plataforma que estoy compartiendo ahorita me parece mucho mejor. Este es el material, usted también ya lo tiene. Si usted es alumno de esta clase, usted ya debe de tener este material en su poder. Este es el libro, aquí están los temas, y vamos a irnos a lo que habíamos visto en las diapositivas, en la presentación de PowerPoint, ahora en la presentación de PDF, convertirse en un mentor de vida. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer, convertirnos en un mentor de vida. ¿Qué se necesita para convertirse en un mentor de vida? ¿Qué necesito yo? Porque yo tengo un llamado a ayudar a las personas. Entonces, si yo tengo un llamado a ayudar a las personas, necesito saber cómo hacerlo. Necesito identificar que las situaciones de la vida moderna de las personas los está llevando a tener sufrimiento. ¿Y qué es lo que la gente está buscando? ¿Cómo voy a responder yo a ese llamado? Estas cosas muy necesarias las vamos a ver a continuación. Que la gracia de Dios sostenga nuestras vidas, que nos dé las herramientas que necesitamos para desarrollar un ministerio efectivo en la obra. Entonces, entendemos que nosotros tenemos un llamado a ayudar a las personas. Entonces, por causa de ese llamado, ¿qué debemos hacer? El llamado me obliga a prepararme. El llamado me obliga a prepararme. Muchas personas, a pesar que tienen llamado, vemos que en muchas ocasiones creemos que el llamado es suficiente. Amados hermanos, el llamado no es suficiente. Es lo primero, pero no lo único. Lo primero y lo más importante, el llamado. Nadie sin llamado puede hacer algo efectivo. Hay personas que no son llamadas y se preparan. Y hay personas que son llamadas y no se preparan. La responsabilidad de nosotros es, si entendimos que Dios nos ha llamado a algo, prepararnos. Porque un hombre con llamado de Dios, una mujer con llamado de Dios, sin la preparación, no va a realizar la labor efectiva. Algunas cosas las vamos a pasar por alto en este repaso, debido a que ya tenemos el material anterior para que usted lo pueda verificar. El corazón de Dios para las personas rotas. Dios está para las personas rotas. Y lo dice el Salmo 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos. Contritos, dice una versión antigua,
de espíritu, a los abatidos. ¿Cuántas personas abatidas hay en el mundo moderno, en la modernidad? Y nosotros estamos llamados por Dios para sanar el corazón herido. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Llevad los unos las cargas de los otros. Nosotros debemos aprender a llevar las cargas de los demás, pero sin las herramientas necesarias va a ser muy difícil, ¿verdad? Llevar las cargas de los demás sin herramientas necesarias nos va a ser muy difícil. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para esa formación? Adquirir habilidades básicas. Desde el modelo profesional, adquirir habilidades básicas significa desarrollar competencias. ¿Qué es desarrollar competencias? Desarrollar actitud, desarrollar compromiso, desarrollar técnicas, desarrollar métodos, desarrollar contenido. Si yo voy a aconsejar a alguien que está pasando problemas matrimoniales, debo de saber qué dice la Biblia acerca de matrimonio. Debemos entender que el cuidado bíblico de las almas tiene una base textual, un contenido doctrinal. ¿Y cuál es esa base contextual? Aunque el libro nos está ayudando, no es el libro del autor que mencionamos al inicio la base textual principal. La base textual principal de esta habilidad o de esta asignatura es la escritura, la palabra de Dios. La base principal para que nosotros podamos tener una ayuda eficiente a las personas son los escritos de la palabra, las sagradas escrituras. Entonces necesitamos encontrar habilidades básicas. Y una de las habilidades básicas es el contenido, las herramientas, el contenido contextual o textual. Entonces, es la primera base. Ahora, dentro de las habilidades, cubriendo una vez habilidades, vamos a encontrar barreras. ¿Cuáles son las barreras que vamos a encontrar? La primera barrera para que nosotros intervengamos en la ayuda de alguien es nuestra falta de preparación. Esa es la primera barrera. La segunda barrera es la falta de entrega de la persona que está siendo ayudada. La tercera barrera puede ser el contexto cultural, el contexto religioso. Hay muchas barreras, demasiadas barreras, pero que las podemos ir saltando, ¿verdad? Y dentro de la clase debemos de ir viendo al futuro. No nos podemos quedar siempre en el problema. Yo siempre en esta área de consejería, yo siempre he dicho, hay que saber cuándo tenemos que retirarnos. Un consejero debe saber cuándo debe de retirarse de la consejería, porque si no nos retiramos, siempre va a generar un vínculo más allá de lo sano, de lo natural. Cuando nosotros estamos ayudando a alguien, lo estamos preparando para que se desarrolle y aprenda a caminar por sí solo. No podemos vivir para siempre pegados a las personas en su dificultad. Debemos de generar herramientas y eso es lo que nos enseña esta asignatura. Darle herramientas a las personas que pasan por baches, por necesidades, por dificultades, herramientas para que aprendan a solucionar los problemas por sí mismos. Como dice el adagio chino, el adagio oriental, hay que enseñarles a las personas a pescar, ¿verdad? Y no a darles el pescado frito o guisado en sopa, ¿no? Ellos una vez hay que darlo, 2 veces, pero tienen que aprender a pescar. Desde el adagio oriental, desde la perspectiva bíblica, debemos de aprender a que las personas tengan madurez espiritual, madurez de carácter. Nunca van a tener verdadera madurez de carácter si siempre está alguien ahí solucionándole los problemas. Vimos la clase anterior que la gente está sufriendo. ¿Sí? ¿Y qué necesitamos nosotros? Encontrar a la gente en su punto de necesidad. Entonces, ¿cuál es su punto de necesidad?
el dolor. La gente está lastimada. Leíamos en clases anteriores el libro de Job, el capítulo 5, verso 7, el capítulo 14, verso 1, tan conocidos. Sobre todo me encanta el verso 14, el capítulo 14, el hombre nacido de mujer y corto de días y harto de sinsabores, que sale como la flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Eso nos dice la Biblia, de la condición del hombre dañado, del hombre dolido. Mire, al estudiar este tema, a veces nosotros creemos que el problema es el problema. Y digamos, una persona tiene un problema económico. El problema económico es el problema. En la superficie, sí. El problema de infidelidad es el problema. En la superficie, sí. El problema de enfermedad es el problema. En la superficie, sí. Pero no es en sí el verdadero problema. El problema, valga el juego de palabras, sino cómo reacciona la persona frente al problema. Muchos van a vivir infidelidades, muchos van a vivir escasez, muchos van a vivir enfermedades, pero la situación en sí no es el problema que estamos viviendo, sino la actitud que nosotros presentamos delante del problema. Vamos a verificar esto. La verdad es que recuerden que estamos con un material transcrito de un discurso, de una charla. Entonces, por eso se ve como que se lee de esta manera, porque es un discurso que se transcribió para hacerlo documento. La verdad es que, y escúcheme bien en este punto, los problemas no son realmente el problema en la vida. Todas las personas tenemos problemas. Algunos de nosotros tenemos más, lo entiendo, dice el narrador, pero todos tienen problemas. Es lo que hace en medio de esos problemas lo que determina su futuro. Yo escribí aquí esta situación y la encerré, miren, lo muevo para que vea cómo reaccionar frente a los problemas. El problema en sí no es el problema, sino la actitud, la reacción que nosotros tengamos sobre ese problema. ¿Cuáles son los problemas frecuentes del siglo XXI? Los puse en rojo, los sombreé en rojo. Busca de propósitos, significado y valor. ¿Qué nos quiere decir el locutor? Las personas no tienen metas. La falta de metas. Entonces, con relación a la vida individual, con relación a la vida matrimonial, ¿cuál es el problema con relación a la vida matrimonial? Matrimonios en apuros. ¿Y cuál es la causa de los problemas en apuros? No hay comunicación, no hay entendimiento, entre paréntesis, comunicación. Tenemos que aprender a comunicarnos, ¿verdad? Entonces, aquí no es que yo esté pasando el problema, sino cómo hacer para ayudar a aquellos que lo están pasando. Paternidad irresponsable, ya lo vimos, violencia doméstica y de pareja, ya lo vimos. El dolor altera la percepción y perspectiva. Una persona dolida que no, con dolor en su alma, como dijo el autor, con luto en su alma, esa persona con luto en su corazón, en su alma, va a tener una perspectiva errada de la vida. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacerle que se centre en las circunstancias correctas, hacerle que pueda caminar en Él, en Dios, manifestar cada día la gracia de Dios sobre su vida. La gente está sufriendo. ¿En qué otras cosas está sufriendo la gente? Abusó de la pornografía, un tema muy delicado, ¿verdad? Abusó de la pornografía. ¿Qué otro tema? Personas que han tenido abuso sexual. Mire que muchas personas que ahora están atadas a la pornografía, al homosexualismo, al lesbianismo, en muchos casos es porque tuvieron abuso sexual de niños o de adolescentes. La depresión, esto ya lo vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Así que la depresión es un detonante increíble. ¿Qué otra cosa? La depresión lleva al suicidio.
¿Y por qué se suicidaron? Porque en esa depresión tenían estrés y ansiedad. Y hay algunos otros, desorden obsesivo compulsivo, alcoholismo. Esta lista la vimos. Ahora, ¿qué está buscando la gente? La gente está buscando, número uno, anestesiar el dolor. ¿Cómo hacer que el dolor desaparezca? ¿Cómo hacer que el dolor desaparezca? El problema es que en esa necesidad de anestesiar el dolor, buscan los medios erróneos. Para quitar un dolor, buscan sanarlo a través de otras circunstancias, como meterse en drogas, malas amistades. Pero, ¿por qué? Porque la gente quiere que el dolor sea menos, anestesiarlo, y buscan calmantes, y muchas veces los calmantes son la droga, la pornografía, las adicciones. Otra manera de querer anestesiar el dolor es negar lo que está pasando. La negación. Desde la psicología encontramos este asunto de la negación. No, yo no lo estoy viviendo, a mí no me pasa eso. La idolatría, mire. Y no solamente estamos hablando de santos, de dioses ajenos, sino que a veces idolatramos personas, a veces idolatramos trabajos, y la idolatría de nosotros mismos, que es la egolatría. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para sanear? Buscar lo sagrado. Buscarlo. ¿Y qué es lo sagrado? Dios, ¿verdad? Tenemos que acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo sanar el alma herida? ¿Cómo mentorear a las personas? Y como dice el tema de nuestra asignatura, ¿cómo vamos a tener un cuidado bíblico de las almas? Llevarlos a Dios. Llevarlos a Dios. Dios hará el camino. Bueno, lo dice el material, ¿verdad? Pero más que Dios hará el camino, Dios es el camino. Llevarlos a Dios. Nosotros no podemos, desde el aspecto bíblico pastoral, no podemos pretender sanar el corazón de las personas si no lo llevamos a Dios. Yo no soy psicólogo, yo no soy terapeuta, yo no soy consejero secular, yo soy un hombre de Dios, usted es una mujer de Dios que no puede pretender sanar el corazón de una persona sin que esa persona tenga un acercamiento a Dios. Busque ser psicólogo, busque ser terapeuta, busque cualquier otra función, pero si usted no pretende llevar a las personas a Dios, usted está en el lugar y en las condiciones incorrectas. Si pretendemos, respondiendo al llamado de Dios, si pretendemos tener un cuidado bíblico de las almas, ¿cómo lo vamos a hacer? Utilizando la Biblia, llevándolos a Dios. Entonces tenemos que tener un ciclo de cuidado. ¿Y cuál es ese ciclo del cuidado? Es abrir las puertas, entrar a las personas, tener esa relación, trabajar en el problema y después sacudirnos. Ese es el ciclo. Tener el proceso de empatía. ¿Cuál es el ciclo de relaciones en el cuidado? La empatía. ¿En qué consiste la empatía? La empatía es ponerse en el lugar de los demás. La palabra técnica secular se llama empatía, pero la Biblia no dice empatía. La Biblia le llama compasión. Empatía secular. Compasión bíblico. ¿Quiere usted ayudarle a las personas? Acérquese a ellas teniendo empatía, teniendo compasión. Y con la compasión va a abrir una puerta para después ser el mecanismo que use Dios, humano, para que pueda trabajar en el corazón de las personas. Pero una vez esas personas sanas, usted debe decir, hasta aquí llegó esta clave de ayuda. Yo me aparto, usted siga y desarrolle, se forma, porque necesitamos aprender a dejar ir a las personas. Necesitamos que las personas avancen hacia la libertad emocional, la libertad espiritual, la libertad física. La gente debe soltarse.
debe aprender a depender por sí mismo. Eso es parte de cuidar a las personas. ¿Qué dice, qué le dijo Jesús a, a Pedro? Allá en aquella última experiencia de Pedro con Jesús. ¿Me amas? Ten cuidado de las ovejas. Apacienta mis corderos. Mira mis ovejas. Pero llegará un momento que esas ovejas van a crecer, que ya no van a ser corderos, que ya no van a ser ovejas pequeñas, sino que van a tener que aprender a depender de sí mismos, de cuidarse de sí mismos. Si bien es cierto, siempre va a haber un acompañamiento pastoral, pero ese acompañamiento va a ir cambiando de dirección a medida que el cristiano vaya madurando. Las personas maduran y la ayuda es diferente. No le puedo dar el mismo tipo de ayuda a un recién convertido, a una persona que apenas sabe de Dios, como a un hombre, a una mujer que ya tiene 20 años de ministerio, ya tiene 20 años de servicio en la obra de Dios. Las circunstancias, las características deben ser diferentes. Dios nos da herramientas, Dios da todas las cosas necesarias para la vida y la piedad. Como hombres y mujeres de Dios que estamos trabajando en fortalecer el carácter, el temperamento de las demás personas, cuidando las almas de las personas, tenemos herramientas. ¿Y cuál es una de ellas? La Sagrada Escritura, la palabra de Dios. El segundo, ¿cuál es el primer recurso? ¿Cuál es un recurso? La Sagrada Escritura. ¿Cuál es otro recurso? La verdad. Siempre con la verdad. ¿Cuál es otro recurso? El Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro paracleto. Y otro recurso es que las personas que están siendo ayudadas sean parte de una comunidad bíblica, de una comunidad cristiana. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, que las personas abracen el camino de Dios. ¿Qué significa eso? Que las personas nazcan de nuevo. Y es ahí donde yo vuelvo a recalcar lo que al inicio comuniqué. No podemos darle una verdadera ayuda a alguien si no hacemos que esa persona se acerque a Dios, se acerque a Cristo, sea iluminado por la gracia salvadora de Dios. La primera manera de ayudar a unas personas es llevándolas a Cristo, llevándolas a Cristo. Ahora, ¿qué ocurre cuando nosotros queremos ayudar a alguien sin la perspectiva correcta? ¿Y cuál es la perspectiva correcta? Que esa persona nazca de nuevo. Caemos en la trampa de sanar sin salvación. Hoy, el modelo cristiano de programas evangelísticos es sanidad y milagros, sanidad y milagros. Y no está malo, porque es parte del evangelismo, pero tristemente se ha quitado la salvación, ya no se hacen llamados. El poder de una cruzada evangelística hoy, que ya no son cruzadas evangelísticas, sino cruzadas proféticas, el poder de esas cruzadas, ya no evangelísticas, sino proféticas, es ofrecerle a las personas sanidad, liberación, ofrecerle a las personas restauración, ofrecerle a las personas empoderamiento, pero no le están ofreciendo el plan de salvación. El plan de salvación es lo más importante. ¿Y en qué consiste el plan de salvación? En presentarles a Cristo como el único medio de perdón, que están, como todos los seres humanos, en pecado. En pecado me concibió mi madre, porque aquí que no hay justo ni aún uno, y que el mayor problema de la humanidad es el pecado. Mientras la gente llegue a buscar ayuda y no se le presente a Cristo, el esfuerzo va a ser vano. La mayor ayuda que nosotros le vamos a dar a alguien necesitado es presentarle a Cristo. Tristemente, se quiere ayudar a alguien y por eso el material lo dice, la trampa de sanar sin salvación. Yo no soy un neurólogo para trabajar problemas
mentales de alguien, no soy un psiquiatra, no soy un psicólogo, no soy un terapeuta, yo soy un hombre de Dios llamado a ayudar a las personas según la Biblia. Y según la Biblia, el primer problema de las personas es el pecado. ¿Y cuál es la solución para el primer problema de las personas? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos presentarle a las personas el plan de salvación. Volvemos a leer Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. El malo morirá a causa de su maldad. Lo estoy parafraseando. Él matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán asolados. La gente necesita ayuda, y la mejor ayuda que le podemos dar es que conozcan a Cristo como su Salvador, presentarles el plan de salvación. A partir de eso, esas personas van a tener un fundamento bíblico. Un fundamento bíblico. ¿Qué más van a tener? A partir de su fundamento bíblico, una mejor relación con Dios. Las personas necesitan una relación con Dios. ¿Qué necesitan las personas? Una relación con Dios. Y nosotros somos los entes mediadores a través de conducirles con la palabra. Esas personas deben aprender a caminar dignos del Señor. ¿Y cómo es eso? Con buen testimonio. Madurar en Cristo progresivamente. Las personas deben de madurar en Cristo, pero no de la noche a la mañana. Deben de tener un acompañante, un buey mayor que le ayude a llevar el yugo. Llevar mi yugo sobre vosotros, un hermano mayor. Examine y asuma las responsabilidades. Que las personas confiesen sus faltas. Nadie puede ser sanado espiritualmente si no confiesa su falta. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, dice David en el Salmo 32. Confesaré contra mí mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La gente debe reconocer su falta. La gente debe reconocer sus pecados. Hay mucho que trabajar, ¿verdad? Y nosotros como obreros debemos entender que la compasión de Dios nunca falla. Dios siempre está dispuesto a sanar al corazón herido. Vamos a ver en la siguiente clase los modelos de apego. El apego ambivalente, desordenado, el apego seguro. Y vamos a entender que nosotros fuimos hechos para las relaciones. Fuimos hechos para relacionarnos entre nosotros. Fue un placer haber estado con usted. Dios me le bendiga y nos vemos en la siguiente entrega.